Te dijeron que fueras amable, que sonrías, que perdones, que tengas paciencia, que entiendas a todos, incluso cuando nadie te entiende a ti. Te dijeron que la bondad era fuerza, que si eras lo suficientemente bueno, suave, comprensivo, te iban a respetar, a proteger, a querer, pero nunca te dijeron la verdad. Nunca te advirtieron que el mundo no premia la bondad, la pone a prueba, la empuja, la dobla hasta quebrarla. Y luego se va, como si nunca hubieras importado, porque el mundo no valora la suavidad, la usa. Nadie te dijo lo que pasa, cuando tu bondad se percibe como miedo, como sumisión, como silencio. Porque la mayoría no quiere que seas bueno, quiere que seas manejable, predecible, demasiado amable para decir que no, demasiado temeroso para poner límites, demasiado condicionado para incomodar a alguien. Y en el momento en que dejas de sonreír, en el momento en que hablas con firmeza, en el momento en que dices basta, de repente, el problema eres tú. Demasiado frío, demasiado duro, demasiado serio. Pero hay algo que nadie dice en voz alta. El mundo no te traiciona por ser cruel. Te traiciona por ser demasiado bueno como para protegerte. Y antes de entrar en lo que Maquiavelo realmente dijo, antes de desmontar la mentira que te vendieron sobre la bondad y el poder, suscríbete a este canal, no por motivación, sino porque ya hay una parte de ti que lo sabe. Si tu bondad necesita explicación, nunca será respetada. Vivimos en un mundo que ha convertido la bondad en un arma, no con cadenas, no con amenazas, sino con algo más efectivo. Entrenamiento emocional disfrazado de moral. Desde pequeños nos enseñan a ser buenos, pero no buenos como en disciplinados o íntegros, buenos como en agradables, flexibles, inofensivos. Te aplauden por cuánto malestar puedes absorber sin quejarte, por cuánto caos ajeno toleras en silencio, por cuán poco corriges, enfrentas o reclamas tu espacio. Te dicen que ser suave es ser fuerte, que ceder es madurar, que liderar es ser siempre comprensivo. Aunque eso te cueste la claridad, y en el momento en que dejas de sonreír, en el momento en que marcas un límite sin disculparte, te conviertes en el frío, en el arrogante, en el que se pasó. Porque este sistema no quiere fuerza, quiere sumisión que sonría, quiere que creas que tu valor depende de gustar, de agradar, de no incomodar a nadie. Y cuanto más te diluyes para mantener la paz, más te premian con aplausos, con halagos vacíos, con una inclusión que no pesa. Pero en el fondo, ya lo sabes, no te celebran por tu fortaleza. Te celebran por lo bien que te borraste. Y mucho antes de que la psicología moderna le pusiera nombre, Maquiavelo ya había visto este juego desplegarse. Observó cómo las personas olvidaban la lealtad, la justicia, incluso la muerte de un padre, más rápido que la pérdida de su estatus o poder. Entendía que la sociedad no admira la virtud por lo que es, la tolera, siempre y cuando se mantenga suave, siempre y cuando se doble, siempre y cuando no incomode. Eso no es bondad, es obediencia disfrazada de virtud. Suena noble, parece evolucionado, pero en el fondo lo que dice es, sé agradable, aunque eso te cueste quién eres. Eso no es fuerza, es rendición cero, envuelta en empatía y vendida como madurez. Maquiavelo nunca te pidió que fueras cruel, te pidió que fueras claro. No adoraba la violencia, respetaba la estructura, entendía algo que la mayoría todavía no acepta. El poder no colapsa por ser temido, colapsa cuando se vuelve tan emocional que ya no puede sostener su forma. Por eso no confiaba en el carisma, ni en el encanto, ni en las buenas intenciones envueltas en discursos dulces. Vio caer líderes, no por falta de empatía,
sino por no tener la columna para decir lo que hacía falta, cuando ya no era cómodo decirlo, porque la claridad siempre incomoda a los inseguros. Si marcas un límite, te llaman insensible. Si aplicas una consecuencia, te dicen cruel. Si hablas con firmeza, dicen que perdiste el contacto con la gente. Pero la claridad no es crueldad, y los límites no son agresión. Maquiavelo lo vio con una frialdad que pocos se atreven a aceptar. El líder que duda al decir la verdad termina siendo devorado por los que nunca la dijeron. Y sin embargo, aquí estamos. En un mundo que cree que el tono es más importante que el contenido, donde ser amable pesa más que ser capaz, donde quien no incomoda a nadie recibe más elogios que quien dice lo que realmente importa. Así que la mayoría elige la comodidad, evita la confrontación, suaviza sus bordes, se convierte en líder de nombre, pero seguidor de postura. Y lo peor, a eso lo llaman empatía, lo llaman evolución, lo llaman liderazgo consciente. Pero Maquiavelo lo habría llamado por su verdadero nombre: el primer paso hacia el colapso. La bondad empieza como una decisión, pero con el tiempo, si no tienes cuidado, se convierte en un mecanismo de supervivencia. Dices que sí porque no quieres conflicto. Pides perdón por cosas que no fueron tu culpa. Perdonas antes de haber entendido siquiera la herida. Y lo peor, te dices a ti mismo que estás siendo maduro. Lo llamas empatía. Te convences de que eso es fortaleza, pero no lo es. Es miedo, disfrazado de virtud. Es obediencia, con máscara de amor. Porque si tu bondad es automática, si aparece antes de que pongas límites, si suaviza tu voz cada vez que hace falta firmeza, ya no es elección, es sumisión. Y la sumisión no construye respeto, construye silencio, construye resentimiento, construye relaciones y sistemas, donde siempre se espera que tú seas quien cede. Maquiavelo entendía esa distorsión a la perfección. No odiaba la bondad. Le temía a lo que las personas estaban dispuestas a tolerar en su nombre. Sabía que cuando la misericordia se convierte en costumbre, la justicia desaparece. Que cuando el perdón se entrega demasiado rápido, la traición regresa con más fuerza. Y aún así, el mundo sigue repitiéndote: sé buena persona. Sé comprensivo, sé el que da el ejemplo. Pero nadie pregunta si ese ejemplo se está rompiendo por dentro. Si tu supuesta madurez es solo una forma de evitar el rechazo. Si esa bondad es la única forma en que te han permitido existir. Eso no es virtud, es condicionamiento. Y si eso continúa, no solo perderás tu voz, perderás tu filo, tu postura, tu presencia. Seguirás siendo bueno, pero solo porque nunca te dejaron ser otra cosa. A ti no te controlaron con fuerza, te controlaron con culpa. No te ataron con cadenas, te ataron con frases como: eso no fue muy empático de tu parte. ¿Y tú no que eras el maduro? Pensé que eras diferente. Y ahí te quebraste. No por debilidad, sino porque llevas años confundiendo el amor con la obediencia emocional. Porque el chantaje moderno ya no necesita gritos. Solo necesita recordarte lo que tú más temes: no ser visto como buena persona. Así es como te detienen, no con fuerza, con expectativa. Esperan que cedas, que te expliques, que bajes la voz, incluso cuando tienes razón, porque saben que tu mayor miedo no es fallar, es decepcionar. Y Maquiavelo ya había visto esta dinámica siglos antes, cuando advirtió que los líderes que buscan aprobación terminan pidiendo permiso para ejercer autoridad, porque quien depende de la aceptación no manda, negocia su columna vertebral. Y cuanto más cedes para mantener la paz,
más peligrosa se vuelve tu bondad, porque ya no es generosidad, es autoabandono, y el entorno aprende rápido. Aquí se puede manipular con suavidad. Aquí la culpa funciona. Aquí basta con un suspiro o una ceja para hacerte retroceder. Y tú, creyendo que estás siendo empático, renuncias a tu límite, solo para que no te dejen de querer. Eso no es compasión, es sumisión emocional decorada con ternura. Y cuanto más la practiques, menos espacio tendrás para existir con verdad. Hay una diferencia brutal entre ser bueno y ser incapaz de poner fin a lo que te destruye. Porque la bondad sin estructura no es virtud, es puerta abierta al colapso. Si todo se perdona, nada importa. Si todo se comprende, nada se corrige. Si todo se tolera, el sistema se pudre desde dentro. Pero nadie te dijo eso. Te dijeron que si aguantas más que todos, eres fuerte. Que si siempre ves el lado bueno, eres sabio. Que si perdonas sin límites, eres libre. Mentira. Mucha bondad no es señal de grandeza. Es señal de que no te sientes con derecho a frenar nada. Y Maquiavelo lo sabía. No rechazaba la compasión. Rechazaba el vacío donde debía haber estructura. Él lo vio una y otra vez. Los líderes que confundían la misericordia con la estrategia terminaban siendo devorados por quienes no tenían ninguna. Porque cuando no castigas la traición, la cultivas. Cuando no impones límites, el desorden crece. Y cuando tu compasión no tiene peso, se convierte en permiso. El mundo no se equilibra con intenciones, se equilibra con consecuencias. Y la bondad sin consecuencias es solo una forma elegante de evitar el conflicto. Mientras el caos se organiza en silencio, crees que estás ayudando, pero en realidad estás enseñando algo más peligroso. Aquí no hay consecuencias. Aquí la ternura es infinita. Aquí se puede fallar, y todo seguirá igual. Eso no es madurez, es un pacto suicida con el desorden. Y cuanto más lo repites, más te acercas a un colapso que jurabas estar evitando con tu bondad. Mira con atención. Los líderes más traicionados en la historia no fueron los más duros, fueron los más buenos, los que creían que con diálogo bastaba, que la empatía resolvería todo, que su pureza los protegería, y lo que recibieron a cambio fue silencio en su hora más oscura, puñales donde esperaban apoyo, y un juicio que decía: sí, fue una buena persona, pero no estaba hecha para este mundo. Maquiavelo nunca se burló de la bondad, se burló de la ingenuidad que cree, que solo con bondad se puede sostener el poder, porque el poder no es un espejo de tu moral, es una prueba constante de tu columna vertebral. Y cuando esa columna está hecha solo de ternura, el sistema se dobla. El respeto se vuelve frágil. Los aliados desaparecen cuando ya no puedes complacerlos. Maquiavelo vio cómo los buenos eran los primeros en caer, no por sus errores, sino porque el entorno supo que no habría consecuencias. Y así, la bondad que un día te elevó, termina siendo la misma que te deja sin defensa. Porque si no estás dispuesto a incomodar, tampoco estás listo para liderar. Y si tu mayor temor es que te llamen injusto, terminarás siendo irrelevante. El mundo dice que quiere líderes buenos, pero la historia demuestra otra cosa. Quiere líderes que protejan el orden, aunque para eso tengan que decir lo que nadie quiere oír. Crees que si eres suficientemente empático, te van a respetar. Que si das más, entiendes más y cedes más, el mundo te lo va a devolver. Pero Maquiavelo lo vio claro, siglos antes. El respeto construido solo sobre emociones es una torre sin cimientos, porque cuando tu autoridad depende de cómo te sienten los demás, entonces ya no mandas, te adaptas, te vuelves una figura moldeable.
aceptada mientras no incomode, seguida mientras no se ponga firme, elogiada mientras no imponga estructura. Y cuando por fin lo haces, cuando un día decides poner el límite, defender tu espacio o decir no sin justificarte, ahí lo pierdes todo. Porque el respeto que construiste no era realmente respeto, era tolerancia disfrazada de admiración. ¿Y qué hace el entorno? Te acusa, te dice que cambiaste, te señala como el que ya no es el mismo, pero en realidad solo dejaste de pagar con sumisión, el precio de ser aceptado. Maquiavelo lo entendía así. Si el único lenguaje que manejas es el de la comprensión, jamás sabrás cómo sostener el orden cuando llegue la tensión. Y eso te convierte en un líder que camina sobre vidrio. Uno que no puede levantar la voz sin perder su base. Uno que ya no comanda respeto. Solo simpatía condicional. Y no hay nada más frágil que eso. Al principio no lo notas. Te sientes bien por ser compasivo, por perdonar rápido, por entender incluso lo imperdonable. Te repites, así soy yo. Prefiero tener paz que tener razón. No vale la pena discutir. Pero lo que no ves es que cada vez que callas tu límite, algo dentro de ti se rompe, porque esa compasión no está sostenida por fuerza. Está sostenida por miedo. Miedo a ser visto como egoísta. Miedo a perder el cariño de los demás. Miedo a que, si dejas de dar, nadie se quede. Y así comienza el ciclo. Perdonas, aunque no lo sientes. Cedes, aunque te duele. Comprendes, aunque ya no puedes más. Y un día despiertas, y no sabes quién eres sin el rol de el que siempre entiende. Maquiavelo no habría llamado eso virtud, lo habría llamado autotraición. Porque si tu compasión no tiene firmeza, no es nobleza, es destrucción silenciosa. Una compasión sin estructura no libera, te deja vacío, te vuelve alguien funcional por fuera y roto por dentro. Y lo más peligroso es que el entorno se acostumbra a que tú seas siempre el que da el primer paso, el que nunca alza la voz, el que cierra heridas, aunque las suyas sigan abiertas. Eso no es paz. Eso es autoaniquilación envuelta en buena intención. Y cuanto más tiempo lo practiques, más difícil será recuperar tu centro. Porque ya no sabrás cómo existir, si no es siendo el que siempre perdona primero. Ser justo no siempre se siente bien, y no siempre se ve bien, porque la justicia no pide permiso. La justicia corrige. Ser justo es decir no sin culpa. Es establecer consecuencias, aunque el otro llore. Es mantener el límite, aunque eso rompa la imagen de buena persona que esperan de ti. Eso no es crueldad, es claridad, porque si siempre eliges ser agradable, terminas regalando tu dignidad, a cambio de una aprobación que nunca fue real. Maquiavelo lo entendía sin adornos. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. No porque el temor sea un ideal, sino porque el amor sin respeto es solo una invitación a la manipulación, y muchos confunden el poder con arrogancia. Pero número, poder es saber que puedes decepcionar, y aún así decir la verdad. Poder es no necesitar que te entiendan para hacer lo que es justo. Ser justo es ver a quién amas, cometer un error y no suavizarlo para proteger la relación. Es actuar con coherencia, no con comodidad. Y sí, puede que al principio pierdas cosas, quizás personas, quizás oportunidades, quizás elogios, pero lo que ganas a cambio es la capacidad de vivir sin traicionarte. Y eso no tiene precio. Te enseñaron que amar es decir sí. Sí a lo que el otro necesita. Sí a lo que espera. Sí, incluso cuando tú estás al límite.
Pero eso no es amor. Eso es miedo maquillado. Porque el verdadero amor no florece donde todo se permite. Florece donde hay estructura, donde hay verdad, donde hay una mano firme que sostiene, no una que tiembla por agradar. Decir no no es dureza, es dirección, es mirar al otro a los ojos y decirle, te respeto tanto, que no voy a dejar que cruces este límite sin consecuencia. Maquiavelo lo habría llamado liderazgo, porque cuando alguien te importa, no lo consientes, lo elevas, y a veces elevarlo implica incomodarlo, implica ser quien marca el alto, quien señala el error, quien interrumpe el ciclo tóxico con un solo gesto firme. Decir no es un acto de integridad, no solo contigo, sino con el vínculo, porque cuando siempre dices sí, no estás amando más, estás aguantando más. Y ese aguante no es virtud, es desgaste acumulado, que un día se convertirá en resentimiento. Decir no es prevenir esa fractura, es hablar antes del grito, es cuidar sin complacer, porque el amor que no pone límites se convierte en obligación, y el amor que impone sin ternura se vuelve autoritario. Pero el amor que dice no con claridad, con respeto, con firmeza sin culpa, ese amor salva. Decir yo no me meto parece neutral, pero no lo es. Es una elección, una que protege al abusador y sacrifica al que resiste. Aceptar todo por paz no construye paz, construye una estructura donde lo inaceptable se normaliza. Y cada vez que callas por cortesía, cada vez que justificas lo injustificable con nadie es perfecto, cada vez que eliges mirar hacia otro lado porque no es tu lugar, estás cediendo el espacio. Estás firmando, sin saberlo, un pacto con el desorden. Maquiavelo lo entendía sin filtro. El que no corrige, consiente. Y el que consiente, comparte la carga de la consecuencia. No se trata de andar por la vida corrigiendo todo, pero sí de entender esto. Si tu bondad no tiene límites, termina sirviendo al poder más tóxico en la sala. Y ese poder crece, porque tú te creíste noble por no enfrentarlo. Creíste que no intervenir era respeto, pero en realidad era miedo a perder tu imagen de buena persona. ¿Y qué queda al final? Una conciencia que se calma diciendo, yo solo quería evitar problemas. Pero los problemas no se evitaron, se multiplicaron, mientras tú sonreías para no incomodar. Y así, tu bondad se convirtió en el terreno fértil, donde el abuso echó raíces. Te han dicho que para tener autoridad, debes imponer, que necesitas un tono firme, una postura dura, una presencia dominante. Pero no es verdad. La autoridad real no nace de la voz, nace del límite, de la persona que sabe exactamente hasta dónde da y cuándo ya no, del que no explica demasiado, porque su postura se siente, del que no amenaza, porque su silencio ya deja claro, que no va a tolerar el exceso. Mucha gente intenta liderar desde la energía, pero no ha puesto límites en su vida, y por eso el respeto que reciben es frágil, condicional, dependiente del humor de los demás. Maquiavelo sabía que el verdadero poder no está en el gesto teatral, sino en la coherencia silenciosa. Quien tiene claro su frontera no necesita elevar la voz, porque el límite firme genera algo que no se puede fingir: presencia. Presencia que hace que te escuchen, aunque no hables, que hace que te midan, aunque sonrías, que hace que, incluso cuando das amor, se entienda que no es un permiso para abusar. Y esa autoridad no intimida, eleva, limpia el ambiente y deja claro: aquí sí hay espacio para crecer, pero no para manipular.
No es rigidez, es conciencia. Y quien pone sus límites con claridad no solo se protege a sí mismo, protege el orden donde los demás también pueden ser mejores. Aceptar que no todos te van a querer es el inicio de la libertad, porque mientras sigas tratando de encajar en todas las salas, te perderás a ti mismo en cada una. Hay quienes te respetarán por tu claridad, y hay quienes te rechazarán por la misma razón. Y eso está bien. No viniste al mundo a encajar como un objeto decorativo. Viniste a crear dirección, a ser útil, a marcar una postura. Y eso, inevitablemente, molesta. Pero es ahí donde nace la verdadera identidad. No en ser entendido, sino en ser coherente contigo mismo. Maquiavelo lo habría dicho así: la virtud del líder no es ser amado, es sostener el orden aunque eso lo deje solo. Porque el respeto verdadero no se gana complaciendo, se gana siendo firme cuando nadie más se atreve. Y si para lograrlo tienes que perder ciertas miradas, que así sea. Tu paz no puede depender de los aplausos ajenos. Tu valor no puede estar en manos de quienes no entienden tu visión. Tu camino no puede doblarse por miedo a un juicio externo. Y sí, habrá momentos de duda, de soledad, de incomodidad. Pero al otro lado de esa incomodidad hay algo más grande: autorrespeto. Y eso es lo que ningún halago podrá darte. Porque cuando dejas de buscar ser aceptado por todos, descubres que no necesitas a muchos. Solo necesitas a los que te miran con verdad. No es el más fuerte el que prevalece, ni el más admirado, ni el más obedecido. Es el que no se rompe, aquel que soporta ser incomprendido sin traicionar su esencia, que puede escuchar el juicio del mundo sin mover ni una línea de su dirección, porque para Maquiavelo el verdadero liderazgo no se mide por lo que posees, sino por lo que no necesitas. Para seguir firme, no necesitas el cariño de todos, no necesitas la aprobación constante, no necesitas parecer perfecto, solo necesitas una visión clara y la capacidad de sostenerla incluso en tormenta. Ese es el líder que no se rompe, el que sabe cuándo ceder y cuándo endurecer, el que no confunde la bondad con debilidad ni la firmeza con arrogancia, el que entiende que ser justo no siempre luce bien, pero siempre deja huella. Y esa huella no se borra, porque no fue escrita en emociones pasajeras, sino en decisiones coherentes. Ese es el legado del pensamiento de Maquiavelo. Una guía no para dominar por ego, sino para no caer por ingenuidad. Y tú, que has llegado hasta aquí, tienes una elección: seguir siendo bueno a costa tuya, o construir una bondad que no se arrodille, una que guíe, corrija y sostenga, una que no se rompa. El mundo no necesita más personas agradables, necesita más líderes con límites, más almas que sepan decir no, sin perderse a sí mismas. Y si eliges ese camino, puede que seas respetado, pero más importante aún, podrás respetarte a ti mismo. Antes de cerrar este video, si esta reflexión te dejó algo, si el pensamiento de Maquiavelo te dio una nueva claridad, suscríbete a este canal, porque la próxima vez que el mundo pida fuerza, querrás tener el carácter que pocos se atreven a construir.